Bueno, vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Amén. Hoy tengo un tema que es bastante importante. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde maravillosa. Gracias por estar aquí, un grupo de tus hijos. Nos hemos reunido bajo tus alas, morando bajo la sombra del Omnipotente y bajo la promesa hermosa de que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, en medio de ellos tú estás, Señor. Recibe toda la gloria, todo el poder, toda la adoración. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, como decía el apóstol Pablo, para poder ver, para poder recibir de esta tu palabra implantada, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace poco sacamos aquí una predicación que le llamamos Los Sabios del Oriente. Ya está en YouTube. Es una predicación que ha sido una bendición para muchas personas, para otros ha sido contradictoria porque le enseña pura Biblia, ¿ves? Y va en contra de las tradiciones humanas, las tradiciones de los hombres. Pero decía el apóstol Pablo, y yo me hago eco hoy de sus palabras, que si él predicara para agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y yo digo lo mismo, es decir, que estamos aquí para conocer la verdad de un Dios verdadero. Y tenemos la Biblia, tenemos récord de cómo era la iglesia, de qué lo que hacían, tenemos un récord de más de 90 años de historia de la iglesia. Y entonces en aquella ocasión de los sabios del Oriente, que salió ahora en estos tiempos, pero que se predicó hace como 3 o 4 meses, yo aclaré y profundicé un poquito más acerca del tema de la Navidad y explicaba que otras cosas, que la Navidad no era bíblica, no aparece en la Biblia en ningún lado. Y expliqué con un poquito más de detalle el por qué Jesús no nació en diciembre. Bueno, el que no ha escuchado la predicación, yo le recomiendo que la escuche. Y de cómo la Iglesia Católica lo pasó para diciembre para unirlo a festejos de origen pagano, de otras religiones, de otras idolatrías que se adoraban especialmente al dios Sol en distintas partes del mundo, entre los romanos, entre los griegos, entre los nórdicos y también en América, con los indios de aquí de las Américas, los aztecas y los incas, y explicábamos todo eso, cómo ellos cambiaron para diciembre en unidad a todos esos festejos que traían en sí, adornar árboles, hacerse regalos, todas esas cosas vienen de ahí. Para no hablar que también se cae en la adoración de imágenes, en cierta forma se hacen representaciones, pero el enemigo logra engañar a la iglesia de esta manera, y en el mismo seno de cualquier iglesia te pone un arbolito que no tiene nada que ver con la Biblia, sino que tiene que ver con un dios nórdico, que es el dios de la fertilidad, y también le guindan bolas y toda esa serie de cosas. Y todo eso por ignorancia, yo diría, pero la Biblia dice que por ignorancia perece mi pueblo, ¿no? Entonces, por eso es que no debemos ser ignorantes, debemos ser entendidos en todo esto y buscar agradar a Dios, buscar la verdadera voluntad de Dios. También Papá Noel, menos que menos, toda esa serie de cosas es un sustituto de Dios. Yo sé que se ve como algo infantil, como lo quieras, pero son sustitutos de Dios, tienen origen pagano de todos esos países. Y nosotros como iglesia, yo pienso que deberíamos mantenernos lo más bíblico posible e imitar verdaderamente el modelo bíblico. Ni Cristo mandó a hacerlo, ni los apóstoles celebraron nunca el natalicio del Señor, el nacimiento del Señor, como quiera llamarlo. Nunca lo celebraron. Más bien cuando Él vino, Él dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. O sea que eso casi pasó por un grupo de pastores y ya. No, pues los magos vinieron años después, casi 2 años después, por eso mandaron a matar a los niños de 2 años para abajo. Porque los magos, o los sabios, como ya aclaramos en esa predicación, vinieron mucho después y ya no estaban en un establo, estaban en una casa. Son una serie de cosas que el mundo ha logrado colar incluso dentro de las iglesias y hemos heredado de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas. Y yo me rebelo contra todas esas tradiciones, si no son de Dios, si hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Si son tradiciones que no son de Dios, incluso implican adoraciones paganas, yo me rebelo contra todo eso, no hay problema. Yo sirvo a Dios, sirvo a los hombres. Y entonces por eso es que aclaramos todo esto. Entonces, en este ambiente, ¿por qué hago este preludio? Porque en este ambiente, donde el mundo y la iglesia inclusive, y eso da pena decirlo, se empeña en celebrar el nacimiento de Cristo, hoy yo les traigo a ustedes una predicación de algo que sí mandó el Señor hacer. Y es que recordáramos
su muerte a través de la Santa Cena, que es lo que vamos a estudiar hoy. La Santa Cena, el partimiento del pan, la Eucaristía, la Santa Comunión, como usted quiera llamarle, más el partimiento del pan era el vocablo más bíblico, ¿no?, que encontramos en la Escritura. Entonces, fue como si Cristo dijera: no celebren mi nacimiento, recuerden mi muerte. Porque fue importante que Cristo naciera, sí, sin duda. Fue importante que Cristo naciera, claro que sí. Lo celebramos, sí, lo celebramos en mi corazón, como celebro que creció y como celebro que todo lo que enseñó y todo lo que nos predicó y todo lo que celebro cada cosa que está escrita en la Biblia. Pero en cuanto a festejo, en cuanto a hacer un rito de esto, lo único que Él mandó claramente, lo mandó, fue a que recordáramos su muerte. Lo mandó. Entonces Él no dijo: celebren mi nacimiento. Él dijo: recuerden mi muerte. ¿Por qué su muerte? Porque si Él no muere, nosotros no tenemos salvación. De nada hubiera servido que naciera. ¿Se entiende eso? Si Él nace, pero no va a la cruz. Fíjate que minutos antes Él estaba diciendo: pase de mí esta copa, porque Él sabía lo que le esperaba. Le pidió al Padre, le llegó a pedir al Padre que pasara esa copa amarga de Él. Gracias doy a Dios que dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? ¿Y cuántos intentos hizo el enemigo de que Cristo no fuera a la cruz, no? Hizo varios intentos para que Cristo no fuera a la cruz. Porque si Él no muere, no hay remisión de pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces en el Antiguo Testamento había que estar matando constantemente animales. Ustedes se acordarán de aquello. Habían que matar animales para la remisión de pecados. Una vez que Cristo murió, que dijo: consumado es, ya más nunca hay que matar a un animal, gracias a Dios, porque su sangre es más que limpia, más que suficiente para satisfacer la justicia del Padre. Pero fue el mismo Padre, fue el amor del Padre también quien lo envió, amén, porque es amor pero es justo. Entonces Él le dio esta solución a este problema, a esta contradicción, de mandar a su propio Hijo por amor a morir en la cruz por nosotros, pero había alguien que pagar el precio y lo pagó Él, el inocente, el que nunca pecó. Y lo pagó en lugar de usted, en sustitución de usted. Por eso es que en Cristo tenemos salvación y perdón de pecado. Pero es bueno aclarar una y mil veces, porque creo que se le ha perdido la importancia. Yo sé que muchas iglesias celebran esto, pero a veces no con la frecuencia que se debería hacer. Y parte de esto tiene que ver con una enseñanza falsa que hoy vamos a aclarar en el día de hoy. Pero bueno, para entender bien qué cosa es la Santa Cena y en qué consiste, hay que entender la Pascua, porque fue precisamente la noche de la celebración de la Pascua en que Cristo lo estableció, en esa última cena que Él tuvo con los discípulos, ¿verdad? La Pascua se remonta a Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por más de 400 años, hasta que ese clamor llegó a Jehová, y Jehová levantó a Moisés y lo mandó a liberar a Egipto. El faraón o el emperador de Egipto, como usted quiera llamarle, no quiso dejar salir a ese pueblo esclavizado. Dejar salir los esclavos significaba una gran pérdida para ellos. Entonces el Señor, con su gran brazo de poder, hizo caer sobre el pueblo de Egipto distintas plagas, ¿ok? Que no es el tema que nos ubica hoy. Ustedes saben, eso fueron varias plagas: plagas de piojos, plagas de ranas, o de oscuridad, el río se convirtió en sangre, todas aquellas plagas. Pero la que hizo verdaderamente que el faraón dejara salir al pueblo fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Que murió todo primogénito de todo egipcio, incluso de sus animales. Ahora, esa noche que pasó el ángel de la muerte por ahí por Egipto matando primogénitos, para que el ángel de la muerte no matara a los israelitas, o a los primogénitos de los israelitas, mejor dicho, el Señor mandó a que tuvieran una cena, y en esa cena tenían que haber escogido un cordero, que es un símbolo de Cristo, y ese cordero tenía que ser perfecto y demás, no podía ser cojo, no podía ser tuerto, ni pinto y esas cosas. Y entonces ese cordero se lo iban a matar y se lo iban a comer por familia. Si eras una familia corta, te juntabas con el vecino al lado. El problema es que esa es la cena de Pascua. Entonces ese cordero había que ser asado, no podía ser hervido, y asado con cabeza y con las vísceras. Y ahí hay un mensaje, que ahí está el cordero completo asado, porque es el simbolismo de Cristo. Cristo fue completo
a la cruz, ¿sí o no? Y porque Él fue completo a la cruz, nosotros tenemos hoy sanidad también, ¿no? Por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Y también las enfermedades que están en la cabeza y también las enfermedades que están en las vísceras, ¿no? Amén. Allá hay un simbolismo tremendo y poderoso. Entonces también había que celebrar el pan sin levadura. La levadura en la Biblia siempre ha sido sinónimo de pecado, porque leuda, porque contamina, etc. Bueno, ese pan con levadura lo comían con unas hierbas amargas y demás. Y había que sobre todo manchar el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero. Entonces cuando el ángel pasaba, por eso es que en inglés se llama Passover, la Pascua, Passover. Okay. Pasaba de largo, ¿no? La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces el ángel de la muerte no tocó los hogares de los israelitas. Simplemente se oían los gritos de los egipcios desesperados porque habían muerto sus primogénitos, incluyendo el hijo del faraón. Al otro día dejó salir al pueblo, después viene el Mar Rojo, ustedes saben la historia. Pero bueno, el Señor mandó a hacer esto y a recordarlo todos los años. Y así se mantuvo en Israel por muchísimos años. Y bueno, yo creo que hasta los días de hoy los judíos celebran su Pascua, ¿no? Y era toda una semana comiendo esos panes sin levadura. También el Señor como israelita, como judío y como hombre que cumplió la ley, porque Él sí cumplió la ley. Nosotros la cumplimos en Él. Y es más, fue el único que la cumplió, el único que no pecó. Obviamente, me expliqué la Pascua porque ahí había panes sin levadura, ¿verdad? Pero también ya en Israel se tomaba el vino. El vino es un elemento, se puede decir, nuevo ahí ya, que no lo había mandado Dios acá atrás. Pero sí había vino en la mesa y había pan. Y entonces Él tomó el pan, lo partió, lo bendijo, dio gracias y le dijo a los discípulos: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. O sea, el pan simbolizaba su cuerpo. Hacer esto en memoria de mí. Cuando comemos ese pan sin levadura, hacemos eso en memoria de Él. Amén. Y después cogió así mismo una copa de vino, dio gracias y dijo: tomad, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Eso sí lo mandó a hacer Él. Si hay algo que tenemos que celebrar nosotros los cristianos, es eso. Y después se paró y cogió un lebrillo, vamos a poner a los cubanos un cubo, una cubeta, se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y dijo: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado sus pies, así cuanto más ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Y esas dos cosas Él mandó a que lo hiciéramos en memoria de Él. Cuando decimos en memoria de Él, eso hay que revivirlo. Es revivirlo. Revivir la muerte del Señor cada vez que comemos ese pan y bebemos esa copa. Hoy lo vamos a hacer, si Dios quiere. Ahí está hecho el pan, o el matzá, como se le llama el pan sin levadura, hasta los días de hoy. Y que más bien que un pan parece una galleta. El matzá se hace aplastado y ustedes van a ver que tiene queda como con heridas, que yo quiero pensar que simbolizan las heridas que el Señor sufrió por nosotros en la cruz. Y eso fue, y podemos ir un momentico a Isaías, capítulo 53. Esto es muy poderoso porque quiero que entiendan lo poderoso que es esto. En Isaías 53, del 3 al 5, y es famoso este versículo, pero quiero que lo profundicemos más hoy, que lo saboremos con otro sabor. Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dígalo alto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aleluya. Y sufrió nuestros dolores. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es referente a lo que hizo el Señor en la cruz. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces hay un poder tremendo cuando veamos ese pan con esas llagas, con esas heridas. Hay otras versiones que dicen: por cuya herida fuimos nosotros curados, ¿no?
realmente nosotros tenemos que ver eso. Por eso es que también ha habido, a través de celebrando la Santa Cena, han habido testimonios tremendos de sanidades, personas sanándose, tomando la Santa Cena con el Señor. Cáncer, Alzheimer, lo que sea, se han sanado tomando la cena del Señor, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Quiero que me entiendan esto. ¿Se acuerdan que dijimos que antes había que matar animales para el perdón de los pecados, verdad? Para remisión de pecados. Cristo hubiera sido fácil, con sencillamente haber vertido su sangre, ya hubiéramos tenido perdón de pecado. Ahora todos nos preguntamos, ¿y por qué tuvo que tener una muerte violenta? ¿Por qué le dieron latigazos? ¿Por qué lo bofetearon, le jalaron la barba, le pusieron corona de espinas? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron todo eso? ¿Por qué tuvo que sufrir todo eso? ¿Por qué fue una muerte violenta? Dígalo conmigo. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. No fue por su sangre. La sangre es para el perdón de pecados. Y el cuerpo es para sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos que verlo así. Él se dio, Él sufrió todo esto por nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida, tengamos salud. Y también se hizo pobre para que fuéramos ricos. El Señor es increíble lo que hizo por nosotros. Nosotros tenemos que asimilarlo así y sobre todo a través del partimiento del pan, del recordatorio de esa muerte, y esto hacerlo hasta que Él vuelva, como dijo el apóstol Pablo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tenemos que celebrarlo comiendo? Bueno, ¿y comiendo no fue que el hombre pecó? En el jardín del Edén, comiendo el hombre pecó y entró la muerte. Comiendo entraron las enfermedades. Comiendo entró todo lo malo. Y comiendo ahora nosotros viene la vida y viene la sanidad y viene todo lo bueno para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, también me pregunto, ¿por qué pan y por qué vino? ¿Qué simbolismo hay en el pan? Que ya hablamos de las heridas del Señor, ¿verdad? Pero fíjense todo el proceso que tiene que pasar el pan para hacerse. Desde coger el trigo, trillarlo, ¿no verdad? Molerlo, amasarlo, golpearlo, hornearlo. Entonces, el vino es igual. El vino es el fruto de la uva. Por cierto, él dijo que él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Y también dijo que él era el pan de vida. El vino es igual. Cuando ellos cogían la uva, ellos lo echaban en el lagar, que eso lo pisoteaban. Se metían ahí descalzos, varios hombres, a pisotear la uva para que fuera soltando ese jugo. Él fue pisoteado. Él sufrió por todo eso, ¿entiendes? Y después puesto en un lugar oscuro, en reposo. Él pasó todo eso. El Señor pasó por todos esos procesos. Ahí está el simbolismo. Y es increíble y muy poderoso. Por lo cual, entendiendo esto, nosotros como iglesia no podemos perder de vista la importancia que tiene esto. Entonces, por una falsa enseñanza a la cual me voy a dirigir ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Por una falsa enseñanza que se ha impregnado en el pueblo acerca de una advertencia que hay de tomar la cena del Señor indignamente, muchos confundimos esto y pensamos que tomar la cena del Señor dignamente es venir ante Él con plena santidad. O sea, he visto iglesias que dicen, hermano, hay que prepararse para tomar la cena del Señor. Hay que estar en santidad para tomar la cena del Señor. Hay que estar sin pecado alguno. Entonces te voy a decir algo, nadie es digno de la cena del Señor, porque todos somos pecadores y eso es lo que enseña la Biblia. Que si alguien dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Eso no le enseña la Biblia, sí o no? Sí. Entonces nadie es digno de eso si la salvación es por gracia. Es algo que no merecemos. Nunca vamos a ser merecedores de la sangre de Cristo ni del cuerpo de Cristo. ¿Quién se cree merecedor de eso? Nadie. Nadie vale eso. Eso se recibe por gracia, se recibe por fe. Y la sangre de Cristo precisamente y el cuerpo de Cristo es para los pecadores y para los enfermos. Entonces eso me tiene que llevar a Él, me tiene que acercar a Él, no me tiene que alejar. No tengo que tenerle miedo a eso, no tengo que huir de eso, al contrario, tengo que acercarme. Y muchas veces le huimos a eso, porque dice el apóstol Pablo que muchos estaban enfermos y aún muchos dormían en el Señor. Es decir, que hubo un castigo sobre la iglesia de Corintios, pero ya ustedes van a ver por qué.
Miren aquí en el capítulo 11, versículo 18, pudiéramos decir en adelante, dice el apóstol Pablo: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. O sea, ya en primero ya estaban mal, ya se reunían para celebrar la cena y ya tenían grupitos entre ellos, estaban mal. ¿Entienden? Vamos a pasar el versículo 21. Dice, o 20 y 21 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer uno se adelanta, como había grupito, un grupito se adelantaba a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense qué manera de estar completamente fuera, porque en estas iglesias griegas, cuando ellos adoraban a estos dioses, muchas veces se hacían banquetes y fiestas, ¿entienden? Y era algo completamente distinto a esto, que es la cena del Señor, que es algo tan solemne, porque no deja de ser solemne, no deja de ser serio, pero es algo bonito, hermoso, que lo necesitamos, que nos gusta, que nos debe gustar a todo el cristiano, lo debe necesitar, ¿entiendes? Lo debe querer, lo debe desear. Es como la venida de Cristo, amén. Entonces, dice incluso el versículo 22, ¿por qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no los alabo, le dijo Pablo. Si pasamos al versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, aquí donde está la cosa, aquí donde la persona coge miedo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan. Pues no te dice que no lo dejes de comer. Dice que te pruebe, pero que comas así del pan y bebe también de la copa. Porque el que come y bebe, este es el versículo clave. El que come y bebe indignamente, ahora vamos a ver qué cosa es comer indignamente. Aquí te lo dice: sin discernir el cuerpo del Señor. Repita conmigo: sin discernir el cuerpo del Señor. Eso es comer indignamente. Más nada, no discernir el cuerpo del Señor. Estaban comiendo pan por comer pan y bebiendo vino por beber vino. Sin discernir, sin pensar en tan siquiera en el Señor y en lo que eso simboliza o en lo que eso significa, más que simbolizar. Porque un símbolo es otra cosa. Ya cuando usted da gracias por ese pan, nosotros tenemos que creer que ese es el cuerpo de Cristo. Y cuando damos gracias por ese vino, nosotros tenemos que creer que esa es la sangre de Cristo. Es más que un simbolismo cualquiera, que un simbolismo pasajero. Entonces, quiero que quede claro esto, que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está bebiendo para él mismo, pero está comiendo juicio, porque no está discerniendo el cuerpo del Señor tan siquiera. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y por eso la gente tiene miedo de enfermarse, y muchos duermen. Muchos habían muerto de esa iglesia, porque iban a hartarse a una cosa que era tan santa, tan sagrada como la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, de manera, hermano, que dice el apóstol Pablo en el versículo 31, pues si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinarnos mientras estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí queda más que claro que hay una falsa enseñanza a veces en el cuerpo de Cristo, de que hay que estar listo, de que hay que estar en santidad, digno. Eso es muy erróneo. Eso nos aleja de la presencia de Dios. Eso nos aleja del cuerpo y de la sangre de Cristo que tanto necesitamos. ¿Se entendió esa parte? Dígame amén bien grande si lo entendió. Amén. Nunca seremos dignos de la sangre y del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿tú sabes quién sí entendía muy bien claro esto? La iglesia primitiva. Porque el Señor no nos deja claro con qué frecuencia había que hacerlo, cómo había que hacerlo, pero lo importante es hacerlo. Pero la iglesia primitiva, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42, dice: y perseveraban, los primeros cristianos, perseveraban, no es que creyeron en Cristo, se bautizaron, sino que perseveraban, eran ahí constantes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas fundamentales hacía la iglesia primitiva. Hoy estamos estudiando una sola de ellas. Repito, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, que es el amor, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Ahora vamos al 46. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, y perseverando, otra vez la palabra perseverar, y perseverando unánimes, cada día en el templo, quiero aclarar algo,
El único templo bíblico es el templo de Salomón, que fue destruido 3 veces. Esto lo hemos dado en otras explicaciones, pero quiero aclararlo. Que para nada, más nunca se le llamó templo a ningún otro templo, que después de eso la iglesia se esparció de Jerusalén para otros lugares y que se reunían en las casas y entendieron muy bien después, con el tiempo, muy bien lo que había dicho Jesús en Mateo 18, que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estaré. Amén. Por eso se reunían en las casas para partir el pan precisamente a nivel de casas. Porque si habían 120 en el aposento alto, esto fue el mismo comienzo de la iglesia. 120 en el aposento alto. 3,000 se convirtieron cuando predicó Pedro el día de Pentecostés. Y 5,000 varones se convirtieron cuando Pedro y Juan sanaron el cojo de nacimiento en la entrada del templo llamada La Hermosa. Ya estamos hablando de 8,120 bíblicamente. Pero dice también 2 versículos más que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, que estamos hablando, yo calculo, de más de 10,000 personas en Jerusalén solamente. Todavía no había venido persecución cuando este texto que estamos leyendo aquí. Todavía no había venido persecución que vino de parte de Dios para que se esparciera el evangelio. Entonces ellos tenían la costumbre de ir al templo. Pero esto no quiere decir de que le podemos llamar templo ahora a cualquier lugar donde nos reunimos. Voy al templo. Eso está mal dicho, eso está mal hecho. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. ¿Entiendes? Pero esto fue al comienzo de la iglesia y iban a aquel templo de Salomón al principio. Pero dice, y partiendo el pan en las casas. ¿Qué cosa es partir el pan? La Santa Cena. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O ágape. Amén. Ellos también comían y después que comían celebraban la cena. Mayormente lo hacían así. Pero ahora fíjate bien esto. Y perseverando unánimes, ¿qué dice después? Cada día. Wow. Entonces la iglesia primitiva sí celebraba la Santa Cena diario. Lo hacían casi que diario. Para mí que ellos sí habían entendido muy bien el mensaje, el poder que hay en el compartimiento del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, lo hacían todos los días, mas también sabemos que por lo menos en muchas iglesias lo hacen el primer día de la semana, que es el domingo, día en que resucitó el Señor, basado en este texto que viene a continuación, que está en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, gloria al Señor. Y nada más y nada menos que el orador de esa noche era el apóstol Pablo. Ellos no se reunieron para oír a Pablo. ¿No les llama la atención eso? ¿Reunidos todos para oír la predicación del gran apóstol Pablo? No. Se reunieron para partir el pan, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Por lo menos los domingos yo sugiero que las iglesias deberían de partir el pan. Mínimamente los domingos, más sabemos que hay personas que lo están haciendo en sus casas y usted lo puede hacer en su casa perfectamente con su esposo, con su familia. Y esto ha traído sanidad, liberación incluso a muchas personas. Gloria al Señor. Antes de terminar quería aclararle algo, un pasaje que es tremendo también. En el camino a Emaús, no vamos a ir allá a la Biblia ahora por un problema de tiempo, pero en el camino a Emaús ustedes se recuerdan que el Señor después de resucitado se le apareció a 2 discípulos que iban caminando a Emaús y no lo reconocían. Sí. Y iban hablando de lo que había pasado, que habían matado a Cristo. Y entonces el Señor saca las escrituras en el camino y les dice, pero mira, es necesario que pasara por esto y por lo otro y por lo otro. Y después cuando ya llegan a Emaús al destino de esos 2 hermanos en Cristo, Cristo hace como que va a seguir de largo. Y él dice, no te vayas, entra con nosotros. Y dice la Biblia que cuando partieron el pan, que Cristo tomó el pan, lo dio gracias y lo partió. Y cuando partieron el pan, entonces fue que se le abrieron los ojos y reconocieron al Señor. ¿No está lindo eso? Entonces, cuando nosotros partimos el pan, también hay revelación. ¿Quién quiere tener revelación? Levante la mano. ¿Quién quiere ver al Señor? ¿Quién quiere conocer más a Cristo? Amén. ¿Quién quiere conocer más de sus misterios, de sus dones, de sus bendiciones? Amén. Y recibirlas. Hay que partir el pan también. Y en ese momento que partieron el pan fue que sus ojos fueron abiertos. Amén. Y yo creo que la iglesia necesita abrir los ojos hoy. Amén. En este mundo de tradiciones humanas, de tradiciones religiosas. Ver al propio Jesús en persona y hacer lo que Él verdaderamente quiere que hagamos. Entonces, para terminar,
Mira lo que dijo Jesús, que el que después que lea esto que voy a citar ahora no coma el pan, creo que está en un grave problema. Juan capítulo 6, el 48 al 58. Y fíjate que fue en esta predicación que a él le dijeron que su palabra era dura y se apartaron todos los discípulos porque él había hecho un milagro de multiplicar los panes y los peces. Y era una multitud de 5,000 personas. Y al otro día vinieron otra vez, pero vinieron por más panes y más peces. No vinieron por él, no vinieron por las enseñanzas del reino. Vinieron por el pan con minuta. Y Cristo le dijo, trabajad por la comida que no perece, no por la que perece. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y entonces él dijo que él era el pan de vida. Bendito sea su nombre. Y ya en el versículo 48, porque el pasaje es largo y se los dejo de tarea. En el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque el maná era una comida para el sustento diario que caía del cielo en el desierto. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Escuchen eso. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿No entendían? Comer su carne es lo que vamos a hacer hoy. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Wow. Eso está poderoso. Entonces, al contrario, es decir, que si comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos ¿qué cosa? Vida. Eso es vida. Entonces la gente deja de comerlo porque tiene miedo a enfermarse y a morir. Es al revés. Si no lo comes, te enfermas y mueres. Sí. Es al revés. Entonces esto es muy importante que como iglesia lo restablezcamos lo más rápido posible y lo más frecuente posible, incluso a nivel de casas, porque es bíblico. Entonces, el que come mi carne, miren qué cosa más bella, el que come mi carne y bebe mi sangre, versículo 54, tiene vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor, aleluya. Gloria. Porque mi carne es verdadera comida. No es un símbolo. Es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Gloria. Dios los bendiga en esta tarde en mi deseo de oración. Amén. Al mismo tiempo que los invito a la mesa del Señor. Amén. Gloria a Dios.